¿Alguna vez te has sentido impotente ante los acontecimientos de la vida? Cuando pierdes tu trabajo, cuando un amor se rompe, cuando una enfermedad te golpea o cuando, de repente, todo se sale de control. A menudo reaccionamos con pánico, ira o desesperación porque creemos que la vida está determinada por lo que sucede en el exterior. Sin embargo, hace casi 2000 años, Marco Aurelio, el emperador romano y también un filósofo estoico, nos dejó una frase que cambió toda perspectiva. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de eso, y encontrarás la fuerza. Esta frase puede parecer simple, pero encierra una verdad fundamental. No puedes controlar el mundo, pero puedes controlarte a ti mismo. Y cuando lo logras, encuentras un tipo de poder superior. El poder interno, algo que nadie puede robarte. En la era actual, donde la presión, la inseguridad y la volatilidad son cada vez mayores, las enseñanzas de Marco Aurelio se vuelven más urgentes que nunca. En este video, exploraremos juntos los 5 niveles de significado ocultos detrás de esa frase. El poder de la mente, cómo enfrentar la impotencia ante las circunstancias externas, la conciencia como punto de inflexión, el despliegue del poder interno y, finalmente, cómo aplicar esta filosofía en la vida diaria. Si alguna vez te has sentido perdido, desesperado o arrastrado por la vida, esta es la clave para que encuentres la paz y el verdadero poder. Imagina que te despiertas una mañana y todo parece normal hasta que recibes un mensaje conciso. Has perdido tu trabajo. En ese instante tu corazón se acelera. Tu mente se nubla y una sensación de inseguridad te invade de pies a cabeza. Piensas en las facturas sin pagar, en la decepción en los ojos de tu familia y en el incierto futuro que te espera. De repente, todo parece desmoronarse. Pero entonces, una pregunta destella en tu mente. ¿Estás realmente indefenso? ¿O todavía hay algo a tu alcance? Marco Aurelio, el más grande emperador filósofo de Roma, escribió una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Y es en esos momentos más oscuros que esta frase se convierte en una brújula que nos ilumina. La mente es el único territorio inviolable. Desde que nacemos, los seres humanos nos vemos inmersos en un mundo de constantes cambios. La economía fluctúa, la gente traiciona, las enfermedades acechan, la muerte merodea. Ninguno de nosotros puede controlar el clima, detener una guerra o decidir si los demás nos aman u odian. Sin embargo, hay algo que nadie puede arrebatarnos, a menos que nosotros mismos lo entreguemos: la forma en que pensamos, la forma en que sentimos y la forma en que reaccionamos. Otro filósofo estoico, Epicteto, quien fue esclavo, afirmó: puedes atarme las manos, ponerme en prisión, incluso matarme, pero nunca podrás atar mi mente. Esto significa que, incluso en las circunstancias más duras, el ser humano puede mantener una libertad espiritual que ningún opresor puede alcanzar. El poder de la mente, por lo tanto, no es un concepto abstracto, sino una verdad evidente en innumerables historias de la vida real. Piensa en Viktor Frankl, el psiquiatra austríaco que fue llevado a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia fue asesinada, él mismo fue torturado y vivió en la delgada línea entre la vida y la muerte. En una situación en la que todo parecía haberle sido arrebatado, Frankl se dio cuenta de que había algo que nadie podía quitarle: la libertad de elegir su actitud. En su libro El hombre en busca de sentido, escribió: a un hombre se le puede quitar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir la actitud de uno en cualquier conjunto de circunstancias. Gracias a esta fuerza interior, Frankl sobrevivió y más tarde se convirtió en un símbolo de la inquebrantable voluntad humana. Si lo piensas bien, a menudo pierdes ese poder de forma inconsciente. Alguien te insulta, y te enojas de inmediato, incluso perdiendo el sueño toda la noche por unas pocas palabras. En ese momento, ¿quién te está controlando? No eres tú, sino esa frase, esa persona que ha controlado tu mente. Esto significa que cuando reaccionamos de forma inconsciente, le entregamos las llaves de nuestra vida a las circunstancias externas. Por el contrario, cuando sabemos detenernos, observar nuestras emociones y elegir una reacción tranquila,
realmente recuperamos el control de nosotros mismos. Esa es la verdadera libertad. No la libertad de ir a donde queramos, sino la libertad de la esclavitud de las emociones ignorantes. Marco Aurelio entendió esto mejor que nadie, porque no era solo un filósofo en una torre de marfil, sino un emperador que se enfrentaba a innumerables adversidades. Gobernó durante un período en que el Imperio romano fue asolado por guerras, plagas y traiciones de personas cercanas. Si hubiera dejado que esos eventos dominaran su mente, el imperio sin duda habría caído en el caos. Pero en Meditaciones, el diario que escribió para sí mismo, Marco nunca se quejó de su destino, sino que siempre se recordaba a sí mismo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Esto no era solo una filosofía, sino una guía que ayudó a un hombre a mantenerse firme en medio de las tormentas de la historia. ¿Por qué la mente es más importante que las circunstancias externas? Porque las circunstancias externas solo determinan las condiciones de vida, mientras que la mente determina la calidad de vida. Una persona puede poseer una montaña de oro, pero si vive en la ansiedad, la inseguridad, la envidia y el miedo, es como si viviera en un infierno mental. Por el contrario, una persona pobre que mantiene la serenidad y la fe, su vida todavía estará llena de riqueza espiritual. Es la mente la que actúa como un filtro que decide cómo vemos el mundo. Ante el mismo evento, algunas personas lo ven como una tragedia, mientras que otras lo ven como una oportunidad para crecer. Sin embargo, el poder de la mente no surge de la nada. Es como un músculo que necesita ser entrenado a diario. Para dominar la mente, debemos empezar por las cosas más pequeñas. Cuando te enfrentas a una situación que te hace estallar emocionalmente, pregúntate: ¿puedo controlar esto? Si la respuesta es no, entonces enojarse o sufrir no cambiará nada. También puedes practicar el hábito de escribir un diario, anotando las situaciones del día y cómo reaccionaste, para ver tu progreso con el tiempo. Otra forma es meditar. Con solo 5 minutos de respiración profunda y observación de tus pensamientos, ya estás entrenando a tu mente para que no se deje llevar por las olas de las emociones. Y, sobre todo, recuerda que las circunstancias externas pueden quitarte el trabajo, el dinero, incluso a tus seres queridos. Pero nadie puede quitarte tu mente, a menos que tú mismo se la entregues. Esa es la razón por la que Marco Aurelio afirmó que el verdadero poder no reside en controlar el mundo, sino en controlarse a uno mismo. Una vez que lo logras, te darás cuenta de que ningún evento puede derribarte, porque la raíz de tu fuerza ya está en tu mente. Puedes perderlo todo, pero si tu mente permanece firme, aún lo tienes todo. Y ese es el primer cimiento para encontrar la paz y la estabilidad en un mundo en constante cambio. Los seres humanos siempre hemos tenido la ilusión de que podemos controlar el mundo exterior. Creemos que si nos esforzamos lo suficiente, evitaremos el fracaso, prevendremos las desgracias y conservaremos lo que amamos. Pero la cruda realidad es que el mundo nunca funciona según nuestros deseos. Una tormenta puede destruir la casa que construiste toda tu vida. Una enfermedad grave puede aparecer de repente, haciendo que todos los planes se derrumben. Un amigo cercano puede traicionarte en un instante. Todos estos eventos nos muestran una verdad que la filosofía estoica ha enfatizado durante miles de años: estamos completamente indefensos ante las circunstancias externas. Ninguno de nosotros tiene el poder de ordenar a la lluvia que se detenga, de hacer que la economía prospere, o de que los demás nos amen o nos sean leales para siempre. Si nos aferramos tercamente a estas ilusiones, solo nos condenaremos a un sufrimiento interminable. Marco Aurelio se recordó a sí mismo varias veces en Meditaciones que todo lo que está fuera de nuestro control no nos pertenece, y por lo tanto, no debería hacernos sufrir. Pero entender esto no es fácil. Desde que éramos jóvenes, se nos ha enseñado a tomar el control de nuestra vida, a decidir nuestro destino. Ese mensaje es alentador, pero también siembra en nuestra mente una idea errónea: que si algo malo sucede, es culpa nuestra por no ser lo suficientemente buenos o no habernos esforzado lo suficiente. Y así, cuando llega el fracaso o la pérdida, no solo sufrimos por el evento, sino que también nos autocastigamos y nos atormentamos.
La filosofía estoica no niega el valor del esfuerzo, pero nos recuerda que debemos distinguir claramente. Hay cosas que realmente podemos cambiar y cosas que, sin importar cuánto nos esforcemos, nunca estarán a nuestro alcance. Epicteto llamó a esto la dicotomía del control. Según él, hay dos tipos de cosas en la vida. Las que podemos controlar, como nuestras creencias, actitudes, reacciones y decisiones, y las que no podemos controlar en absoluto, como el clima, la muerte, nuestro cuerpo, la reputación o las acciones de otras personas. El sufrimiento humano surge cuando confundimos estas dos categorías. Intentamos controlar lo que es imposible. Deseamos que no llueva hoy, que alguien nos ame para siempre o que nuestros planes nunca fallen. Y cuando la realidad no coincide con nuestros deseos, nos enojamos, nos decepcionamos y nos derrumbamos. Pero en realidad, la culpa no es de las circunstancias externas. La culpa es nuestra por haber puesto nuestras expectativas en el lugar equivocado. Piensa en la muerte, algo de lo que nadie puede escapar. Si le tienes miedo a la muerte y tratas de evitarla, cada día que vives estará ensombrecido por ese miedo. Por el contrario, si aceptas que la muerte está fuera de tu control, aprenderás a apreciar cada momento que vives. Esta es la diferencia entre una persona que es controlada por las circunstancias externas y una que sabe discernir claramente. La muerte ocurrirá de todos modos, pero su experiencia de vida es completamente diferente. Hay una historia que se cuenta sobre Alejandro Magno. Fue uno de los reyes más grandes, conquistando casi todo el mundo conocido. Pero cuando murió a los 32 años, le dijo a sus allegados: «Cuando muera, dejen mis manos colgando del ataúd, para que el mundo vea que el que conquistó el mundo entero finalmente se va con las manos vacías». Esa es la cruda verdad de la que nadie puede escapar. No importa cuán grande sea tu poder, fama o riqueza. Al final sigues siendo impotente ante las leyes de las circunstancias externas. Si te fijas, la mayoría de las tristezas en tu vida provienen de intentar controlar lo incontrolable. Te entristeces cuando la lluvia arruina tu viaje. Te enojas cuando alguien habla mal de ti. Te preocupas cuando la economía entra en recesión. Pero pregúntate a ti mismo, en esas situaciones, ¿qué puedes hacer realmente? Tu ira detendrá la lluvia. Tu preocupación evitará la recesión. La respuesta siempre es no. Sin embargo, seguimos permitiendo que las emociones negativas erosionen nuestra mente, reaccionando como si pudiéramos controlar el mundo entero. Marco Aurelio entendió muy bien esta trampa y se recordaba constantemente: no te preocupes por lo que está fuera de tu control, porque no te pertenece. Esto no es rendirse, sino tomar conciencia. Porque cuando aceptas tu impotencia ante las circunstancias externas, liberas una enorme cantidad de energía que se estaba desperdiciando. En lugar de enojarte con la lluvia, puedes encontrar una manera de disfrutarla. En lugar de atormentarte por una traición, puedes pasar tiempo cuidándote y construyendo nuevas relaciones. En lugar de temer a la muerte, puedes vivir cada día corto al máximo. Intenta imaginarlo. Si sigues intentando agarrar lo que nunca podrás, te agotarás. Pero si sabes soltar, te sentirás aliviado. Es como tratar de agarrar un puñado de arena. Cuanto más la aprietas, más se escapa entre tus dedos. Pero si abres la palma de la mano, verás que la arena permanece allí, tranquila y en paz. Y aquí está el punto clave. La impotencia ante las circunstancias externas no es un signo de debilidad, sino un recordatorio de que necesitas enfocarte en el único lugar donde tienes poder: tu propia mente. Cuanto antes aceptes que no puedes controlar el mundo, antes encontrarás la libertad. No importa cómo cambien las circunstancias externas. Lo importante es cómo reacciona tu mente. Finalmente, recuerda, no puedes ordenar al viento que se detenga, pero puedes aprender a ajustar la vela. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Y no puedes cambiar la naturaleza de las circunstancias externas, pero puedes cambiar la forma en que las enfrentas. Esa es la diferencia entre una mente que es arrastrada y una mente que tiene el control. Y es precisamente de esta impotencia ante las circunstancias externas que nos damos cuenta del inmenso valor de la fuerza interior. En la vida, hay verdades que conocemos,
pero que no reconocemos realmente. Sabemos que el tiempo que pasa no se puede recuperar, pero desperdiciamos cada hora sin sentido. Sabemos que la muerte inevitablemente llegará, pero vivimos como si fuéramos inmortales. Sabemos que no podemos controlar el mundo exterior, pero aún así nos enojamos, nos preocupamos y sufrimos cuando las circunstancias no salen como queremos. Es en este punto que Marco Aurelio enfatiza: el mayor punto de inflexión en la vida no es un evento externo, sino un cambio en nuestra conciencia. Porque solo cuando realmente nos damos cuenta, no solo lo entendemos intelectualmente, sino que lo interiorizamos a través de la experiencia, todo comienza a cambiar. Intenta recordar un momento en tu vida en el que una verdad de repente se volvió tan evidente que no pudiste volver a tu antigua forma de pensar. Es como cuando aprendiste a andar en bicicleta por primera vez. Al principio te tambaleabas y te caías constantemente, pero en un instante te diste cuenta de cómo mantener el equilibrio, y a partir de ese momento, nunca lo olvidaste. La mente es igual. La conciencia de que no puedes controlar las circunstancias externas, pero que tienes el control total de tus propias reacciones, puede parecer ordinaria si solo la escuchas. Pero si un día lo experimentas en la vida real, cuando pierdes tu trabajo, cuando eres traicionado, cuando ocurre un evento inesperado, y realmente ves claramente la dicotomía entre lo que puedes y lo que no puedes controlar, ese momento se convertirá en un punto de inflexión. La filosofía estoica se ha centrado durante mucho tiempo en la conciencia. Epicteto una vez enseñó a sus alumnos: no son los eventos los que causan el sufrimiento a los hombres, sino la forma en que los ven. Este es el fundamento de una de las terapias psicológicas modernas más efectivas: la terapia cognitivo-conductual. Los psicólogos se dieron cuenta de que si cambias la forma en que las personas perciben una situación, sus emociones y comportamientos también cambian. El estoicismo enseñó esto hace más de 2000 años. Cuando alguien es insultado, el problema no está en las palabras, sino en la creencia de que esas palabras definen su valor personal. Cuando alguien fracasa, el problema no está en el fracaso, sino en cómo lo interpretan, como una catástrofe o como una lección. Por lo tanto, es la conciencia la que determina el dolor o el poder. Marco Aurelio también escribió una vez: si te afliges por algo externo, el dolor no viene de la cosa en sí, sino de la forma en que la miras. Y tienes el poder de eliminar esa forma de verla en cualquier momento. Esto es un recordatorio de que no necesitamos esperar a que las circunstancias cambien para encontrar la paz. La paz viene de cambiar la forma en que vemos las circunstancias. Un ejemplo simple: cuando llueve puedes quejarte de que tu viaje se arruinó, o puedes sonreír, sentarte junto a la ventana, disfrutar de una taza de té y apreciar la belleza de la lluvia. La lluvia sigue cayendo, pero la experiencia de vida es completamente diferente, simplemente porque tu conciencia ha cambiado. Hay una historia interesante sobre dos prisioneros que miraban por la misma ventana. Uno solo veía el muro gris y se quejaba de la asfixia. El otro veía el vasto cielo en la distancia y sonreía con esperanza. Estaban en la misma situación, pero sus vidas eran completamente diferentes, simplemente porque cada uno eligió una forma diferente de percibirla. Esto demuestra que la conciencia es la lente que usamos para ver el mundo. Si la lente está sucia, la vista es borrosa. Si está limpia, la vista es clara. Nadie puede obligarnos a usar una lente sucia, excepto nosotros mismos. La conciencia, por lo tanto, es el punto de inflexión. Cuando comenzamos a distinguir claramente entre lo que podemos y no podemos controlar, se produce un gran cambio en la mente. Dejamos de desperdiciar energía luchando contra las circunstancias externas inmutables. Dejamos de culpar, de quejarnos y de esperar un mundo perfecto. En cambio, nos enfocamos en la única cosa que podemos controlar: nuestra mente, nuestra actitud, nuestras elecciones de reacción. En ese momento, entramos en un nuevo mundo. El mundo de la libertad interior. Imagina a alguien caminando por la calle que de repente es salpicado con agua sucia por un coche. Esa persona tiene dos opciones: enojarse, gritar y dejar que el resto del día sea un infierno. O sonreír, secarse y seguir adelante, viéndolo como un pequeño accidente en medio de cientos de otros eventos sin importancia.
Las circunstancias externas son las mismas, pero la conciencia diferente creará dos destinos mentales diferentes. Y aquí es donde la frase de Marco Aurelio se convierte en una verdad viva. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. En la psicología moderna, este momento se llama reencuadre. En lugar de ver un evento como un enemigo, lo vemos como una oportunidad. En lugar de ver el fracaso como el final, lo vemos como un nuevo capítulo para el crecimiento. Es esta capacidad de reencuadre la que ha ayudado a muchas personas a transformar el dolor en poder. Nelson Mandela fue encarcelado durante 27 años, pero no lo vio como una destrucción, sino como un proceso de entrenamiento para que, al salir de prisión, pudiera convertirse en el líder de toda una nación. Si él solo hubiera visto la prisión como el final, quizás el mundo nunca habría tenido a un Mandela. Entonces, ¿cómo se alcanza este punto de inflexión de la conciencia? Primero, se necesita conciencia. Detenerse para observarte a ti mismo. Cada vez que surge una emoción, pregúntate, ¿puedo controlar esto? Si no, ¿por qué dejar que destruya tu mente? En segundo lugar, necesitas practicar el hábito de hacerte otra pregunta. ¿Hay alguna otra forma de ver esto? Tal vez el fracaso no sea una prueba de que eres inútil, sino una señal de que te atreviste a intentarlo. Tal vez la traición no sea una pérdida, sino una oportunidad para que te des cuenta de quiénes son las personas que realmente valen la pena. Solo un pequeño cambio en la conciencia es suficiente para transformar la oscuridad en luz. Lo especial es que, una vez que has experimentado este punto de inflexión, nunca vuelves a ser el mismo. Al igual que aprender a andar en bicicleta, una vez que sabes cómo mantener el equilibrio, nunca lo olvidas. Lo mismo ocurre con la mente. Cuando has interiorizado la verdad de que el dolor proviene de la forma en que lo ves y no del evento en sí, gradualmente dejarás de ser derribado tan fácilmente. Todavía puedes sentirte triste o decepcionado, pero no te ahogarás, porque sabes que esa ola no puede decidir quién eres. Y este es el mensaje central de esta sección. La conciencia correcta es un punto de inflexión porque nos transforma de esclavos de las circunstancias externas a dueños de nosotros mismos. Las circunstancias externas no cambian, pero nuestro mundo interior sí, y esa es la mayor liberación. Cuando realmente nos damos cuenta, no solo intelectualmente, sino a través de la experiencia de vida, de que solo necesitamos dominar nuestra mente, se abre una nueva puerta. Es la puerta que conduce al poder, la libertad y la paz. Cuando entendemos que la mente es el único lugar que podemos controlar, y cuando aprendemos a soltar lo que pertenece a las circunstancias externas, se abre una nueva puerta, la del poder interno. Este poder no es la fuerza física, el poder político o la riqueza material. Es una fuerza invisible pero duradera, que ayuda a una persona a mantenerse firme en medio de las tormentas de la vida. Cuando Marco Aurelio escribió en Meditaciones, no estaba sentado en un trono en tiempos de paz, disfrutando de la tranquilidad. Escribía durante los años turbulentos del Imperio Romano, con guerras fronterizas, plagas y rebeliones por doquier. Y en medio de estos eventos, no se derrumbó ni dejó que el miedo consumiera su mente. Se basó en la única fuerza que le quedaba, la fuerza del espíritu, la serenidad ante la adversidad. El poder interno, según el espíritu estoico, es la capacidad de mantener la estabilidad del alma incluso cuando todo lo externo se desmorona. Otros pueden quitarte tu propiedad, tu estatus, incluso tu cuerpo, pero nadie puede tocar tu mente si tú no lo permites. Epicteto, un esclavo miserable en la sociedad romana, fue golpeado y encadenado por su amo, pero fue él quien pronunció la famosa frase: puedes encadenar mi cuerpo, pero no puedes encadenar mi mente. Desde el fondo del abismo de la miseria, encontró la libertad en su propia alma, una libertad que nadie podía arrebatarle. Esa es la manifestación más clara del poder interno. Si miramos los eventos históricos y de la vida moderna, veremos que las personas más resilientes no son las que poseen la mayor riqueza, sino las que mantienen la claridad mental cuando todo lo demás se derrumba. Nelson Mandela estuvo encarcelado durante 27 años en condiciones duras, despojado de todos sus privilegios. Pero en lugar de dejar que el odio lo consumiera, cultivó la perseverancia, el perdón y una visión más amplia para su nación.
Cuando salió de prisión, Mandela no era solo un hombre libre, sino un símbolo de la fuerza del espíritu. El poder interno no se manifiesta cuando todo va bien, sino que brilla más cuando nos enfrentamos a la pérdida, la decepción y el dolor. Es como el rescoldo de un carbón. No es muy brillante por fuera, pero es persistente y difícil de apagar. Cada vez que superamos un desafío, avivamos esa llama. Y lo más importante, el poder interno no viene de huir de las emociones, sino de reconocerlas, enfrentarlas y dominarlas. Los estoicos nunca negaron el dolor. No fingieron que la pérdida no existía. En cambio, miraron el dolor a los ojos y dijeron: «Eres una parte inevitable de la vida, y puedo soportarte». De esa actitud de confrontación, surge una fuerza extraña, a la que llamamos resiliencia. Piensa en un soldado que va al campo de batalla. No sabe si vivirá o morirá mañana, pero en lugar de entrar en pánico, se concentra en lo que puede hacer hoy. Entrenar sus habilidades, mantener el ánimo, cuidar de sus compañeros. El miedo no desaparece, pero ya no lo domina. Eso es el poder interno, no eliminar el miedo, sino aprender a mantenerse firme junto a él. De manera similar, en la vida moderna, cuando nos enfrentamos al desempleo, la enfermedad o la traición, tenemos dos opciones: dejarnos arrastrar por el resentimiento y el sufrimiento, o aceptar que está fuera de nuestro control y encontrar la manera de reaccionar con serenidad. Cuantas más veces elijamos la segunda opción, más se entrenará nuestro poder interno, y llegará un momento en que los eventos que antes nos habrían derrumbado serán solo pequeñas olas. El poder interno es también la base de la verdadera libertad. Cuando no somos controlados por nuestras emociones, nos convertimos en dueños de nosotros mismos. Los estoicos lo llamaron libertad interior, una libertad que ni siquiera los tiranos, las prisiones o la muerte pueden arrebatar. Cuando ya no dependes del elogio de los demás para sentirte feliz, te vuelves libre. Cuando ya no tiemblas ante la pérdida, te vuelves libre. Y cuando entiendes que incluso la muerte es solo una parte natural de la vida, has alcanzado la libertad suprema. Marco Aurelio escribió una vez: «Deja que tu alma se mantenga erguida y no sea conmovida por las perturbaciones externas». Ese es el mayor poder. Estas palabras no son solo una filosofía, sino una guía que nos ayuda a darnos cuenta de que todo el poder real se origina en nuestro interior. Entonces, ¿cómo se cultiva el poder interno? La respuesta es la práctica diaria. Al igual que un músculo, el espíritu necesita ser entrenado para volverse fuerte. Cada vez que elegimos la serenidad en lugar de la ira, cada vez que elegimos la aceptación en lugar del resentimiento, estamos levantando pesas para nuestra alma. Con el tiempo, nos volvemos más fuertes, más seguros y más libres. Ya no hay nada que pueda derrumbarnos, porque el verdadero poder ya está dentro de nosotros. Y cuando nos damos cuenta de esto, entenderemos que no es necesario buscar el poder en el exterior. Nunca nos ha abandonado. Siempre ha estado presente en cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras elecciones y cada una de nuestras reacciones a la vida. El poder interno es lo que nos define, y una vez que lo tenemos, podemos atravesar cualquier adversidad con paz. Después de analizar el poder de la mente, la impotencia ante las circunstancias externas, el punto de inflexión de la conciencia y la formación del poder interno, la pregunta final es: ¿cómo podemos transformar estas ideas aparentemente abstractas en acciones concretas en la vida diaria? La filosofía estoica no es una teoría alejada de la realidad, sino un arte de vivir, un conjunto de herramientas que las personas pueden usar en cada momento de su vida cotidiana. Marco Aurelio, Epicteto o Séneca no escribieron sus ideas solo para ser citados en fotos bonitas. Escribieron para recordarse a sí mismos y a las generaciones futuras cómo vivir firmemente ante las tormentas. Y la parte más importante es la aplicación práctica. Lo primero y quizás lo más fundamental es el hábito de la autorreflexión a través de la escritura de un diario. Marco Aurelio no escribió meditaciones para publicarlo, sino como páginas de recordatorio diario para sí mismo. Cualquiera de nosotros puede comenzar el día escribiendo las cosas que puede y no puede controlar. Por ejemplo, puedes escribir:
No puedo controlar el clima, pero puedo controlar mi actitud de trabajo en un día lluvioso. No puedo controlar lo que mis colegas piensan, pero puedo controlar mi serenidad cuando me critican. Escribir esto nos ayuda a separar claramente los dos dominios. Un lado es el territorio de la mente, el otro es el océano de las circunstancias externas. Si mantienes este hábito durante unas semanas, verás una diferencia sorprendente. Las cosas que solían enojarte o preocuparte gradualmente se volverán pequeñas y fáciles de aceptar. La segunda aplicación es el arte de detenerse antes de reaccionar. Epicteto enseñó una vez: no son los eventos los que causan el sufrimiento a los hombres, sino la forma en que juzgan los eventos. Cuando alguien te insulta, la emoción impulsiva a menudo te hace querer reaccionar de inmediato, vengarte o proteger tu ego. Pero intenta aplicar la técnica estoica. Antes de abrir la boca o presionar la tecla de respuesta, pregúntate: ¿está esto bajo mi control? No puedes controlar lo que dicen, pero puedes controlar si te dejas provocar por ello. Retrasar esta distinción por unos segundos te ayudará a evitar innumerables problemas innecesarios, desde discusiones familiares hasta conflictos en el trabajo. Otra forma de practicar es aceptar pequeñas pérdidas para prepararse para las grandes. Los estoicos tenían el hábito de recordarse a sí mismos la fragilidad de la vida todos los días. Hoy puedes perder dinero, mañana puedes perder a un ser querido y un día tú mismo tendrás que irte. Esto no es para vivir en el pesimismo, sino para aprender a apreciar lo que tienes y no colapsar cuando ocurre una desgracia. Por ejemplo, puedes practicar renunciando voluntariamente a una pequeña comodidad, como apagar tu teléfono por un día, saltarte el desayuno o caminar en lugar de conducir. Estas pequeñas experiencias te hacen darte cuenta de que incluso sin algo familiar, estarás bien. Cuando las pérdidas más grandes ocurran inesperadamente, tu mente ya estará entrenada para mantenerse firme en lugar de entrar en pánico. En el entorno laboral moderno, el estoicismo también es extremadamente útil. Imagina que acabas de perder tu trabajo. La reacción natural podría ser el pánico, la autorrecriminación o culpar a las circunstancias. Pero una persona que practica el estoicismo se detendrá para analizar: la reducción de personal de la empresa está fuera de mi control, pero puedo controlar cómo preparo mi nuevo currículum, cómo uso mi tiempo libre para aprender nuevas habilidades y la actitud que mantengo con las personas que me rodean. Al cambiar el enfoque a lo que sí pueden controlar, no se hunden en la decepción, sino que encuentran la fuerza para seguir adelante. En el amor y las relaciones, el estoicismo también nos enseña una lección valiosa. A menudo sufrimos porque esperamos que los demás se comporten según nuestros deseos. Pero esta filosofía nos recuerda: los sentimientos, pensamientos y decisiones de los demás son algo que no podemos controlar. Lo que podemos hacer es vivir con sinceridad y amabilidad, y aceptar cuando los demás no responden como esperamos. Cuando dejamos de intentar controlar a los demás, las relaciones se vuelven más ligeras y el amor se vuelve menos una carga. Además, el estoicismo introduce el concepto de amor fati, amar el destino. No se trata solo de aceptar lo que sucede, sino de abrazarlo como una parte integral del viaje. Cuando tu vuelo se retrasa, en lugar de enojarte, considéralo una oportunidad para terminar de leer tu libro. Cuando un proyecto falla, considéralo una lección para la próxima vez. Esta perspectiva transforma la adversidad en un maestro y el fracaso en combustible para el crecimiento. Y finalmente, la práctica del estoicismo no se detiene en el individuo, sino que se extiende a la comunidad. Una persona que domina su mente rara vez causa conflictos o hiere a otros con palabras impulsivas. Aportan paz al colectivo, convirtiéndose en un pilar de apoyo cuando quienes los rodean entran en pánico. Imagina una familia, un equipo o incluso una sociedad donde muchas personas aplican esta filosofía. Sería un lugar con menos odio, más comprensión y más sostenibilidad. La aplicación práctica del estoicismo no es para hacer la vida más fácil, sino para ayudarnos a ser más fuertes para enfrentar una vida que es inherentemente incierta. Al llevar un diario, detenernos antes de reaccionar, practicar la aceptación de pequeñas pérdidas, cambiar nuestra perspectiva ante los eventos
y cultivar el amor por nuestro destino, transformamos antiguas páginas de filosofía en herramientas de vida modernas. Como Marco Aurelio escribió una vez, si te afliges por algo externo, el dolor no viene de la cosa en sí, sino de la forma en que la juzgas. Y tienes el poder de eliminar ese juicio. En cada elección, cada reacción, cada pensamiento, tenemos la oportunidad de encontrar el verdadero poder. Y cuando ese poder se entrena a diario, ya no seremos arrastrados por las circunstancias externas, sino que nos convertiremos en los dueños de nuestra propia vida.